Buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase número 10 de la materia Finanzas Internacionales correspondiente al 3 de septiembre del 2020. ¿Sí? El tema que estamos viendo es el tema operaciones y medios de pago internacional. ¿Ya? Entonces, dentro de estas operaciones y medios de pago internacional, nosotros ya hemos hablado del tema hemos hablado del tema de las operaciones, incluso hemos calculado un financiamiento, ¿sí? El tema de las inversiones no había más problema y estábamos hablando de los medios de pago internacional y la última clase yo tuve una emergencia domiciliaria, ¿sí? En mi hogar, entonces tuve que abandonar la clase. Pero vamos a continuar donde habíamos quedado, ¿ya? Y vamos a explicar el tema que es los medios de pago internacional, ¿sí? Entonces, tenemos el siguiente tema. Estaríamos hablando ahora de los medios de pago internacional. Y la anterior clase yo les he mostrado un poquito los costos, ¿no es cierto? Les he mostrado los costos de la carta de crédito. Y les he hablado de la carta de crédito. ¿Por qué? Porque la carta de crédito es el máximo, diríamos, la máxima herramienta de cobro y de pago en las finanzas internacionales porque brinda garantías, ¿ya? También es denominado crédito documentario, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una serie de alternativas, ¿ya? O sea que para pagar y cobrar internacionalmente se tienen una serie de alternativas. La primera alternativa, a ver, vamos a ir haciendo un esquema de todas las alternativas y ya no me voy a centrar en la más importante. Después de explicarles todas, recién volvemos a lo más importante. Pero ustedes que ya saben que esas tienen un costo, ¿no? Hasta donde habíamos visto, unos $500 más o menos iba a salir, ¿sí? Entonces, la primera forma de pago es en cheque, ¿sí? Posteriormente, la segunda forma de pago es la transferencia, ¿sí? La tercera forma de pago es la remesa simple. Ya, posteriormente, la cuarta forma de pago es la remesa documentaria. Y la quinta forma de pago es la carta de crédito, ¿sí? Que también recibe el nombre de crédito documentario, ¿ya? Entonces, ahora le vamos a poner el otro nombre, crédito documentario. Y yo recordaba la anterior clase y les preguntaba si ustedes conocían de estas formas de pago y todo eso. Y seguramente sí, ¿ya? Pero vamos a pensar cuándo utilizar cada una de estas. Porque cada una de estas tiene una función o tiene algunas características para cumplirlos. Primera característica, la confianza, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar con la confianza? Recuerden, incluso la confianza es una de las 5 Cs del crédito, ¿no? En el caso de emitir un cheque para pagar, la confianza tiene que ser máxima, es decir, no máxima, máxima. O sea, es decir, entre el importador y el exportador tiene que haber una máxima confianza, un conocimiento total entre las partes y eso va a garantizar que esto se dé.
Posteriormente, la transferencia. La transferencia también incluye una máxima confianza entre las partes, dado que éstas pueden confiar una en que la mercadería va a llegar y la otra en que la transferencia o que el dinero... Un momentito, les voy a silenciar a los nuevos. No entiendo por qué nunca se dan cuenta que... nunca se dan cuenta que sus audios son un poco molestosos y que hay compañeros que pasan clases con audífonos. Imagínate tú pasando clases con audífonos y que suene ese ruido, sonido que acaban de hacer. Entonces, es para romperse los tímpanos. Por suerte yo estoy lejos de la computadora, pero me da pena de sus compañeros, ¿no? Deben hacer una cara de y ese momento. Traten de apagar sus micrófonos antes de entrar o apenas estén entrando. ¿Ya? Entonces, continuamos. Habíamos hablado que los medios de pago internacional eran estos 5 y que en los primeros 2, en cheque y en transferencia, se necesitaba una confianza máxima. ¿Ya? Luego, en las remesas simples se requiere una confianza alta. ¿Sí? Posteriormente, en el tema de remesa documentaria, ya se necesita una confianza media. Y finalmente, con el tema de crédito documentario o carta de crédito, se requiere una confianza mínima. ¿Sí? Ya terminando de explicar esto, vamos a ver por qué es mínima, ¿no? ¿Y por qué es la más utilizada? Ya se darán cuenta por qué es la más utilizada, ¿no? Si el nivel de confianza exigido es mínima. Por otra parte, tenemos que ver el tema de seguridad, ¿sí? Porque siempre que vamos a realizar una transacción, existe algunos riesgos, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que pensar en la seguridad de este tipo de transacciones para nuestra empresa. Ahora, la seguridad para estas 3 primeras formas de pago o de cobro, la seguridad es baja para el cheque, la seguridad es baja para la transferencia y la seguridad es baja para la remesa simple. Además que para la remesa documentaria, la seguridad es media, es decir, tenemos una cobertura de los bancos que nos ayudan a realizar estas transacciones de mediana forma. Y luego tenemos en el crédito documentario una máxima seguridad, ¿sí? Y posteriormente, ¿qué otro factor influye en el momento de seleccionar un medio de pago? El costo, ¿sí? Porque nosotros ya hemos visto que los costos pueden determinar la competitividad, por lo tanto, nosotros tenemos que conocer y saber cuánto cuesta cada una de las alternativas. Ahora, casi está muy relacionado a la seguridad, ¿no? Por lo que el costo para el cheque es mínimo. El costo para la transferencia también es mínimo. Posteriormente, el costo para la remesa simple es medio, no medio, medio. Y el costo para la remesa documentaria también es medio. Y aquí diríamos que el costo es máximo o alto. Entonces, en función a todos estos factores, nosotros vamos a decidir qué medio de pago o medio de cobro utilizar. Principalmente esto para el exportador, porque el exportador puede ser el que más se está arriesgando, ¿sí? Entonces, es fundamental que nosotros entendamos que los medios de pago se deben adaptar a la medida del cliente, es decir, que se debe adaptar a las condiciones que el cliente quiere, ¿ya? Y por eso
tenemos que elegir tenemos que elegir bien este medio de pago, ¿sí? Ya, entonces, es fundamental ya que nosotros por anticipado determinemos qué medio de pago vamos a utilizar, ¿sí? Ahora, lo que ocurre es lo siguiente, voy a tratar de explicar las dos últimas, o voy a explicar, perdón, los dos últimos medios de pago que son los más importantes o los más utilizados. Los demás son transacciones sencillas que nosotros conocemos básicamente, ¿no? ¿Sí? Si pensamos que es un cheque, el cheque es un documento que se puede enviar por cobrar, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, el cual debita una cuenta y acredita otra, o se puede cobrar en efectivo. La transferencia simplemente es el movimiento de una cuenta a otra, ¿no? ¿Sí? Pensemos, en el tema del cheque, tú emites, agarras tu chequera, firmas, se lo entregas a alguien y esa persona con ese tu cheque va a cobrar, ¿no es cierto? Ahí los bancos involucrados pueden ser dos. El banco del cliente que paga y el banco del cliente que cobra. Pero si el cheque estuviera sin fondos, mal emitido, la persona o el exportador, en este caso que tiene el cheque, y no tiene nada por hacer, solo tiene que ir a buscar al que le ha dado el cheque y decir este cheque está malo, ¿no? Ya, porque recordemos que no en todas las partes del mundo emitir cheques sin fondos es malo, ¿no? Ya, en Bolivia sí es un cierre de cuentas, ¿no? Si emites un cheque sin fondos. Entonces, dependiendo de la región del país, a veces hay un tipo de castigos, a veces no. Entonces, hay que ver que eso también puede ocurrir. Nos pueden dar un cheque sin fondos, ¿no? O, o puede ocurrir cualquier otra eventualidad. Luego, la transferencia solo es un movimiento de cuentas, ¿no? ¿Cuál es la cuenta del exportador? El importador de su cuenta va a realizar una transferencia a la cuenta del importador, ¿ya? Ahora, las remesa simple, ¿sí? Las remesa simple es cuando el importador envía el dinero a través de un banco. Este banco se contacta con el banco del exportador y hace la entrega del dinero, ¿ya? Pero esta remesa se hace ya con dos bancos, ¿no? Donde los bancos simplemente van a funcionar como intermediarios, ¿no? Solo van a mover el dinero. Luego tenemos la remesa documentaria. ¿En qué consiste la remesa documentaria? En que vamos a explicarlo ahora nuevamente lo que estábamos viendo en la anterior clase, pero esta vez desde una perspectiva un poquito más detallada. Primero, tenemos la empresa exportadora y por otro lado tenemos la empresa importadora. Entonces, ¿qué estamos desarrollando? Estamos desarrollando lo que es la remesa documentaria, ¿ya? La remesa documentaria. Voy a poner un poquito de formato. Entonces, esta remesa documentaria consiste en que cada una de estas partes tiene que acercarse a su banco, ¿sí? Entonces, va a existir dos bancos. En este caso, se tuviera el banco del exportador y el banco del importador. Entonces, ¿qué ocurre en esta remesa documentaria? Básicamente es que la empresa exportadora va a enviar, ¿no?, la mercadería,
¿sí? Ese es un barquito que estoy dibujando, va a enviar la mercadería hasta la empresa importadora. Esta empresa importadora, ¿sí? Lo que va a realizar es, va a ir, ¿sí? Bueno, antes de eso, perdón, antes de que la empresa importadora haga algo, va a pasar que la empresa exportadora también va a enviar, o sea que la mercadería va sola, ¿sí? La mercadería no va acompañada de la documentación. Por lo tanto, la documentación, los papeles de exportación que son muy necesarios para cualquier importador para legalizar la mercadería o para desaduanizar la mercadería, los papeles se los va a entregar la empresa exportadora al banco al banco de esta empresa, ¿no? Por lo tanto, el banco va a enviar dos cosas: unos documentos de deuda para la empresa importadora y los papeles de la exportación. Por lo tanto, entre bancos, el banco del exportador le va a enviar los mismos documentos al banco del importador y el banco del importador se los va a entregar a la empresa importadora y a cambio de eso la empresa importadora va a pagar los documentos o va a comprometerse a pagar los documentos recibidos, ¿no? Esos documentos por pagar. Ahora, ¿qué más va a ocurrir? Posteriormente, esta empresa importadora va a enviar el dinero hacia el banco y el banco del importador hacia el banco del exportador y esto directamente al cliente, ¿sí? Este sistema es un sistema adecuado, ¿ya? Lo que el banco no sabe, ¿sí? Lo que el banco no sabe y por qué esta situación es un poco riesgosa, lo que el banco no sabe es en qué estado se encuentra la mercadería, no sabe en qué punto de envío se encuentra la mercadería, no sabe si la mercadería ha llegado o no ha llegado, ¿sí? Entonces, los bancos desconocen esta parte. Esto se hace un envío y ya, ¿no? Pues por eso se tiene un riesgo medio. Ahora, ¿qué ocurre en el otro tipo que estábamos hablando, ¿no? El otro tipo en otro medio de pago, que sería el crédito documentario, que también es conocido como carta de crédito, ¿sí? Entonces, aquí las partes son similares. Vamos a tener a la empresa, bueno, voy a volverlo a hacer. Crédito documentario, vamos a tener a la empresa exportadora y vamos a tener a la empresa importadora. Además, cada uno de estos va a tener un banco, ¿no? En este caso, el banco del exportador. Banco exportador. Además, va a existir de la contraparte, nuevamente, vamos a tener un banco del importador. Ya. Entonces, vamos a tener un banco del importador. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En este punto habíamos dicho que la empresa exportadora, lo primero que tiene que ir a hacer es ir a abrir una carta de crédito, ¿sí? Entonces se dirige a su banco, va a abrir una carta de crédito de exportador, ¿sí? Ahora, el banco, o perdón, la empresa importadora tiene que hacer lo mismo, tiene que ir donde el banco importador o su banco de confianza y realizar la misma apertura de la carta de crédito, pero una carta de crédito de importador, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir?
se va a fijar una negociación y obviamente entre estos bancos van a conocer qué transacciones se está realizando, ¿sí? Se va a negociar entre ambos, ¿no? Se va a conocer qué transacciones se está realizando, por lo tanto, este banco del exportador sabe que tiene que esta empresa exportadora va a enviar, lo que habíamos dicho, va a enviar la mercadería, ¿no? Va a enviar la mercadería. Pero esa mercadería va a tener un seguimiento por el banco exportador y lo mismo por el banco importador, ¿ya? Por lo que esta empresa exportadora le va a enviar, lo de siempre, los documentos al banco exportador y el banco exportador va a realizar la verificación de que el dinero haya llegado para entregar el billete, para entregar, para realizar la transacción. Por otra parte, va a ocurrir lo mismo. El banco del importador, ¿sí? Antes de enviar el dinero que está entregando el importador, ¿sí? Directamente va a verificar que la mercadería haya llegado, o que la mercadería esté embarcada o depende de lo que se haya negociado y que los documentos estén conforme a lo establecido, ¿ya? Ahora, resulta que esto también funciona como una forma de crédito, ¿sí? Es decir, que el banco del importador le va a financiar al importador, ¿sí? Y le va a entregar ese crédito al banco del exportador, ¿no? Entonces, ocurre una relación de esa forma, ¿ya? Ahora, comentarles que esto se puede hacer bajo de algunas modalidades, ¿no es cierto? Habíamos explicado que se podría hacer mediante pago adelantado, se podría hacer, sí, pago adelantado, ya, un pago post entrega de documentos y mercadería. Eso depende de la negociación entre el importador y el exportador. Y finalmente, ¿sí? Se puede hacer un pago verificado. Vamos a explicar cómo es esto. Entonces, la primera parte es el pago adelantado. ¿Qué va a ocurrir? El importador envía primero el dinero, ¿sí? Envía primero el dinero y una vez recibido el dinero, el exportador directamente comienza a enviar la mercadería y a enviar los documentos. Pero como hay una negociación entre bancos, esto es confiable, ¿no? Es confiable para ambas partes, por eso decía que es máxima seguridad. Ahora, ¿cómo es el pago post-entrega? El pago post-entrega va a ser cuando la empresa exportadora envíe primero los documentos, envíe luego la mercadería y una vez que la mercadería llegue y los documentos estén en el banco importador, este banco importador recién va a hacer la liberación del dinero o va a pedir el pago del importador. Entonces, eso es el tema de el pago post entrega. Ahora, bueno, estos nombres suelen variar según el banco que se visite, ¿ya? Ahora, ¿qué más existe? Cuando alguno de estos bancos no son confiables, digamos, aquí estamos realizando una exportación, ¿no? Desde Italia los exportadores están enviando y ahí en un banco italiano están enviando los documentos y se los están enviando a Bolivia. Y en Bolivia tenemos ahí un banco, el Banco Unión, ¿no? Y después de lo que ha ocurrido con el señor Pari, yo creo que este banco no es muy confiable, no tiene muy buena reputación, no sé, ¿no? Entonces, como no tiene buena reputación, ¿qué ocurre? Se va a solicitar, perdónenme un momentito, voy a conectar la batería.
Ya. Entonces, como les decía, lo que va a ocurrir es que cuando el exportador envíe los documentos y envíe la mercadería, si no tiene confianza y este banco importador no tiene, digamos, un prestigio ahí, se va a pedir otro banco intermediario y este banco, sí, que esté entre medio, intermediando entre los dos, va a ser un banco confirmador. ¿Sí? Entonces, ese banco confirmador, ¿qué va a hacer? Va a hacer la confirmación de que estas transacciones se están realizando como se debería. ¿Sí? Entonces, ahora la situación ocurre así, ¿no? O sea que, fíjense, por eso el costo es alto, porque muchas veces puede necesitarse un banco confirmador, ¿ya? Ahora, no solo hay que entender que este banco confirmador nos va a ayudar a confirmar el tema del envío del dinero y todo eso, sino que son tantas las transacciones que se realizan en el comercio internacional que el banco confirmador también va a ayudar a que el movimiento y la aprobación del dinero se realice de manera más rápida. ¿Por qué razón? Porque estos envíos no solo son confiables, sino que también son verificados y son como gestionados, son controlados y vigilados, ¿ya? O sea que siempre que se haga estas transacciones va a haber un registro y ese registro o la aprobación de esto va a realizarse por medio de agencias. Entonces, en Estados Unidos hay agencias que determinan si esto se va a realizar o no. ¿Por qué? Porque se puede bloquear un envío de dinero, ¿sí? Por eso es muy importante tener buenas relaciones internacionales y sobre todo ser un país que brinde confianza también. ¿Por qué? Porque imagínense que estamos exportando y no sé, o que recibimos una importación de mercadería, todo, y el envío de dinero, el banco del importador queda, no sé, a ver, un lugar riesgoso, en Al Qaeda, no sé, en un lugar así de terroristas. Entonces, ¿qué pasa? Como que Estados Unidos tiene un recelo con ese tipo de transacciones, ¿no? Imagínense enviándose gran cantidad de dinero. ¿Qué pediría Estados Unidos que va a estar enterado de todo? ¿Sí? ¿Qué pediría Estados Unidos? Pediría, ¿y qué es? ¿Por qué estos musulmanes están enviando el dinero? ¿Qué quieren hacer? ¿Para qué es el dinero? ¿Este es un pago realmente de importación? Y puede que bloqueen la transacción, ¿ya? Y para eso, para esa verificación y para que no haya confusiones y malos envíos, se ha creado algo que se llama código SWIFT, ¿sí? Este código SWIFT es un código de verificación que se tiene para saber de qué banco hacia qué banco se dirige esta carta de crédito, ¿ya? Entonces, este código SWIFT puede ser de 8 o de 11 dígitos. ¿Y qué muestra este código SWIFT? Básicamente muestra qué banco es el que está enviando, en qué país se encuentra, en qué región y qué número de agencia del banco es. O sea, básicamente son esos los códigos que se envían en el código SWIFT. O sea que el código SWIFT más o menos sería el nombre del banco, que es con 4 siglas, ¿sí? Posteriormente, el código de la región, ¿ya? Uy, nos queda 10 minutos más. El código de la región. Posteriormente, vamos a tener el código, a ver, habíamos dicho el código del banco, el código de la región, el código del tipo de agencia,
¿sí? Y luego el tema de la sucursal. Entonces, eso es lo que tendríamos como código SWIFT. Es un código que va separado de esa forma, ¿ya? Entonces, este código SWIFT va a permitir que las transacciones se realicen de manera confiable y que además van a ser vigiladas, ¿ya? Entonces, este código SWIFT, además, lo que significa SWIFT es una sociedad internacional de telecomunicaciones entre bancos, ¿ya? O también es llamado código de identificación bancaria, ¿sí? Entonces, puede tener esos nombres. También puede llamarse, como les he dicho, BIC, ¿no? ¿Qué sería BIC? Código de identificación bancaria, ¿no? Bueno, ese es un poco más fácil de memorizar. BIC, obviamente está en inglés, es código de identificación bancaria. ¿Sí? Este código de identificación bancaria nos va a decir básicamente qué banco, qué sucursal, ¿no? Todo lo referente a lo que necesitamos saber, ¿ya? Posteriormente habíamos dicho el código SWIFT, bueno, lo vamos a explicar un poquito mejor, cómo era el código del banco, lo voy a poner con otro color. Primero entraba el código del banco, luego entraba el código del país, luego entraba el código de la región y luego entraba el código de la sucursal. En caso de no haber sucursal, se queda así, ¿no? Región, país, sucursal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre este tema de las cartas de crédito y los medios de pago internacional? Nada, ninguna duda. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es explicar un poco más a detalle, ¿sí? ¿Qué será este código SWIFT? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar, ¿no? ¿Qué significará este código SWIFT? Se los voy a buscar en internet para que les quede más claro. Y lo voy a buscar directamente con el nombre de la sociedad. Entonces, ahora les comparto para que puedan ver. Esto es bueno, no le presten atención a este lado, esa es la búsqueda. Lo que quiero que le presten atención es a esto. ¿Sí? Entonces, es una sociedad interna, una sociedad, una red internacional, ¿no? De telecomunicaciones interbancarias, ¿no? Entonces, dice, es una organización que tiene a cargo una red internacional de comunicaciones financieras entre bancos y otras entidades financieras. En diciembre de 2018 tenía enlazadas más de 11.000 entidades financieras en 204 países y funciona ininterrumpidamente las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Sus oficinas centrales están en Bélgica, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de organización es? Es una organización internacional y de sistema de pago, ¿ya? Entonces, eso es. Y esto es los medios de pago internacional y esas son las formas de verificar y aprobar un pago, ¿sí? Y esta institución formaría parte del sistema financiero internacional
para garantizar que las transacciones del comercio internacional se den adecuadamente. Recuerden ustedes que nosotros hemos dicho que una de las principales funciones del sistema financiero internacional era garantizar que los bancos, era garantizar que las transacciones se den de la manera más eficientemente posibles, ¿ya? Ahora, estos códigos se podrían buscar, ¿no? Se puede buscar estos códigos SWIFT y ver qué bancos estarían entrelazados, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, le vamos a dar una curioseada para que esto quede más reforzado. A veces curiosear, yo sé que ayuda mucho. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar el SWIFT, Banco Unión de Bolivia. Vamos a ver qué nos dice. No nos da el código. Ah, no se ha cambiado la búsqueda, perdón. Estamos buscando SWIFT, Banco Unión Bolivia. Ya, bueno, aquí nos sale otras noticias. Sí, aquí podemos ver una noticia interesante, ya, de los tiempos. Y vamos a ver qué dice. Bueno, voy a borrar esto. ¿Qué dice? Con el BNB ya se puede hacer transferencias al exterior desde un celular. ¿No? Obviamente la tecnología va avanzando. Ya. ¿Y qué nos dice que se puede hacer? Veamos. Con el objetivo de mejorar día a día la experiencia de los clientes, el Banco Nacional de Bolivia lanzó al mercado Paso Bien una nueva funcionalidad de la app, transferencia al exterior. ¿No? Es un proceso de transformación digital, ¿no? Los clientes de BNB Lab, entonces aquí se debe estar hablando del código SWIFT. ¿Cómo funciona? A ver, vamos a ir viendo. El cliente del BNB debe tener como requisito único su banca digital activa. Una vez que tenga accesos para ingresar a la app móvil y a la página web transaccional, debe ir a transferencias al exterior. Seleccionar el abonado, el cual requiere el registro único para agilizar futuros procesos y seleccionar la cuenta a debitar. Una vez que se realice la transacción, el usuario debe tener disponible automáticamente el comprobante SWIFT del envío, es decir, el registro del código del banco, ¿no? Y una factura digital en su correo electrónico por el cliente. El cliente ya no necesita acudir al banco, ¿no? Además, esta funcionalidad ofrece un tarifario diferenciado por cliente y tipo de transacción, lo que permite al usuario reducir costos, disminuir tiempos y mejorar la eficiencia de sus transacciones al exterior. Sí, cifras. Bueno, nos queda menos de un minuto de clase, vamos a leer un poquito. Se señaló que los primeros 15.000 transacciones al exterior en Bolivia ya... todo, ojo, hay que ir a mesa de dinero cuando queremos hacerlo dentro del banco, ¿ya? Bueno, estaríamos quedando ahí en esta sesión y posteriormente nos vamos a estar conectando para la segunda sesión de esta clase y para terminar con el avance de los medios de pago internacional, ¿no? No nos hablan aquí de las comisiones, pero sabemos que hay ya este sistema en Bolivia, ¿no? Y no nos dice aquí la fecha del... Aquí, el 2019, ¿no? Julio del 2019. Entonces, nos vemos en un momento, estimados estudiantes.